Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este video tiene como objetivo poder ayudarlos un poco a conocer un poco más la literatura y también, como estamos viendo el género dramático de la segunda unidad del segundo semestre, poder entender bien el contexto del género dramático. Me di cuenta en la clase pasada que algunos de ustedes no tenían claro cuál es la diferencia entre los distintos géneros literarios. Entonces, por eso estamos haciendo este video para que podamos entender juntos de qué se trata la literatura, qué géneros abarca y cuáles son las características de cada uno, para que cuando nos centremos bien en el género dramático, que es lo que estamos viendo nosotros, podamos entender el concepto. Les voy a compartir una pantalla. Ahí dice repaso de los géneros literarios. ¿Ya? Recuerden que el género dramático, que es lo que nosotros estamos viendo ahora en el segundo semestre, tiene como objetivo ser un género o un texto para la representación, ¿ya? Es escrito para ser representado. Pero este forma parte de un gran mundo que se llama literatura. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. La literatura se divide en distintos grupos o categorías. Las más grandes son el género narrativo, el género lírico y el género dramático o teatral. ¿Ya? Cada uno de estos géneros tiene distintas características. Entonces, todos los libros que nosotros conocemos que existen en el mundo, están en alguna de estas categorías porque tienen ciertas características específicas. Vamos a empezar repasando un poco lo que es el género narrativo. Primero son todas las obras literarias en las que existe un narrador. Existe un discurso que generalmente este narrador cuenta, está escrito en prosa, les dije, ¿cierto?, de margen a margen, donde se cuenta una historia o se relata una historia a los oyentes, como está, por ejemplo, la novela, el cuento, los cantares de gesta, y también encontramos la leyenda y el mito. Acá encontramos historias que se cuentan a través de un narrador. Ahí encontraríamos el género narrativo. Después tenemos el género lírico. ¿Qué es el género lírico? Bueno, el género lírico, a diferencia del género narrativo, expresa sentimientos y pensamientos donde lo más importante es la subjetividad del escritor. O sea, suele escribirse en verso, ¿ya? Como les mencioné, de ahí vamos a ver unos ejemplos de eso para que se entienda bien. Pero también existe algo de la poesía en prosa. Es la menos, sí, pero existe también algo de eso. Ahora, nosotros estamos viendo en la segunda unidad el género dramático. ¿Qué es el género dramático? Es aquel género o texto que está hecho para ser después representado en una obra teatral. Nosotros ya vimos la diferencia entre ambos. Una obra dramática es aquella que está escrita y la obra teatral es aquella que es interpretada por los actores, sobre la base obviamente de la obra dramática. Ahora, la característica principal del género dramático es el diálogo entre sus personajes. ¿Ya? Eso es lo que mueve toda la historia. Puede estar escrito en verso o en prosa, ya da lo mismo. Lo que importa es la finalidad que tenga en la representación teatral. Ahora vamos a ver unos ejemplos de estos géneros, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un cuento que se llama El espejo chino. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que se trata de un campesino que va a la ciudad y compra un espejo. No le compra un peine, sino que un espejo. Lo lleva a su casa y su esposa, cuando lo ve, dice que trajo una mujer joven a la casa. Claro, porque cuando se mira al espejo se refleja en ella no conocía los espejos. Pero después se lo pasa a la mamá de ella, su suegra, a la suegra del campesino, y la suegra lo ve y dice, no te preocupes, es una vieja. Claro, porque se refleja ella. Bueno, este cuento, El espejo chino, es bien interesante. Si ustedes tienen la posibilidad de leerlo, pueden hacerlo cortito. Miren, tiene 3 párrafos. Pero si ustedes se dan cuenta en lo formal, primero tiene un título, después hay 3 párrafos, ¿ya? Que se cuenta una historia. Hay un narrador que está contando esa historia, porque dice, había una vez un campesino chino. Está contando la historia de alguien que va a la ciudad a vender una cosecha de arroz. Y aparecen personajes, aparece el campesino chino, aparece la esposa y aparece la suegra. Aparecen elementos también que lo caracterizan y un ambiente. Dice que va a la ciudad, después vuelve a donde él vivía y aparece una acción. ¿Cómo se desarrolla esa acción? Esto es propio del género narrativo. No podríamos decir que acá existe el género lírico. Acá no está contando un poema, ni tampoco está contando un texto que después va a ser representado. Para que este espejo chino, este cuento,
sea representado, primero debe convertirse en un texto dramático o en un guión para poder ser representado. Veamos el segundo ejemplo. Acá encontramos un hermoso poema de Mario Benedetti. ¿Qué dice este hermoso poema? Dice, no te rindas. Y justamente habla de eso, de las dificultades que tiene la vida y de cómo es un poema de amor y de cómo quien escribe este poema le muestra su ayuda a esta persona. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Primero, la forma en que está escrito. Se dan cuenta que está compuesto por estrofas, ¿cierto? Que dividen ahí. Estrofas son esas, son los puntos que separan. Son como los párrafos, pero en el género lírico se le llaman estrofas. ¿Ya? Son las estrofas que están separadas por el punto, y cada estrofa la componen 6 versos. Cada verso se compone por distintas sílabas. Eso lo vamos a ver, esto se llama métrica, que es el análisis de, o el contar cada una de las sílabas que componen el verso, para después ver qué tipo de estrofa es. Entonces se dan cuenta que es distinto al primero, cómo está escrito, cuando usted lo ve, es distinto, porque aquí estamos frente al género lírico. Acá está expresando un sentimiento el poeta. Ahora, quien está dentro del poema y habla, se le llama hablante lírico. No es la misma persona que escribe el poema. El que escribe el poema es el poeta o la poetisa, pero quien habla dentro del poema es el hablante lírico. Y como si ustedes se dan cuenta, está escrito en estrofa y en verso, a diferencia del género narrativo, que está escrito en prosa. Entonces ya en la parte formal se ve una diferencia. Y también en la parte interna, porque si ustedes leen el poema, No te rindas, se dan cuenta que ahí el poeta está expresando sus emociones y sus sentimientos hacia una persona. A diferencia del primer texto que vimos, El espejo chino, donde se está contando una historia que le sucede a un campesino. Son cosas diferentes. De eso se trata la lírica y la narrativa. Ahora, ¿qué sucede con la dramática, que es la que nosotros estamos? Acá está. Hay un texto dramático, lo voy a separar bien para que se entienda el concepto, ¿ya? Se llama una cucharada de tu propia medicina. Es un texto dramático escrito por Clara Pérez, donde hay 5 personajes. Se dan cuenta, y aparecen los personajes: Madame, Ayudante, Sara, Beatriz y Fantasma. Dice acto 1. Esto no lo tiene ni el género lírico, que está ahí, ni el género narrativo. No encontramos esos aspectos. Estas cosas son propias del género dramático, que aparezcan los personajes, que aparezca el acto primero, la ambientación, o sea, dónde se va a desarrollar la historia. Dice que hay un salón decorado como los salones esotéricos, con velas, motivos de sol, piedras y cuarzo. Después sigue hablando cada uno de los personajes y aparece en negrita. Incluso aparece el lenguaje de las acotaciones que está aquí, entre paréntesis. Se los voy a marcar rojito. Esto que está entre paréntesis se le llama lenguaje de las acotaciones. Después lo vamos a ver en las próximas clases. Pero esto es para que entiendan que el género dramático está diseñado para ser representado, ¿ya? Cuando se representa esta obra, Una cucharada de tu propia medicina, se le pasa a cada uno de los actores o personajes principales, a Madame, al ayudante, a Sara, a Beatriz y al fantasma, uno de estos textos para que vayan leyendo sus partes, hasta que se lo aprenden y después puedan representar la obra formalmente en el teatro. Si se dan cuenta, el texto dramático es muy distinto al texto lírico. Miren el texto lírico. Escrito en verso, separado por estrofas. Miren el género narrativo. Escrito en prosa, separado por párrafos. Y miren el género dramático, totalmente diferente. Existe la explicación de los personajes, se divide en actos, en cuadros y en escenas también, y además tiene el lenguaje de las acotaciones que aparece ahí en rojito. Entonces, cada uno de los géneros tiene su característica particular y por eso son distintos. La idea es que usted como alumno aprenda a diferenciar los diferentes tipos de textos literarios, saber cuándo hablamos del género narrativo, cuándo hablamos del género lírico y cuándo hablamos del género dramático. Nosotros ahora en clase estamos pasando el género dramático y estamos viendo todas sus características, porque ya en los cursos anteriores, más o menos desde séptimo en adelante, se pasan los géneros literarios.
Entonces, la idea es que usted como alumno pueda identificar los géneros dependiendo del texto que estemos leyendo. Si leemos un cuento, que tú me digas es el género narrativo. Si leemos un poema, que tú me digas el género lírico. O si yo te pregunto qué es el género dramático, también lo puedas identificar con sus características. Vamos a hacer un breve repaso de las características del género narrativo y del género lírico. El género dramático lo vamos a dejar para las clases, porque eso estamos viendo ahora en la segunda unidad, ¿ya? Bueno, ya mencionamos que el género narrativo cuenta una historia. Ahora, ¿qué características tiene? Primero tiene un narrador. Siempre hay un narrador quien cuenta esa historia. Puede ser un narrador personaje, un narrador testigo, un narrador objetivo, un narrador omnisciente, dependiendo desde dónde cuente la historia. Igual lo vamos a repasar más adelante esto del género narrativo. Después tenemos al personaje. Pueden existir distintos tipos de personajes en la obra narrativa. Pueden ser personajes principales, secundarios, incidentales, todo va a depender de la participación que tenga en la historia. Después tenemos el ambiente, el lugar y el tiempo. El ambiente es donde sucede la historia, que también tiene mucha relación con el lugar, y el tiempo en el que sucede, un tiempo cronológico en este caso. Después tenemos cómo se desarrollan los acontecimientos. Los acontecimientos, a diferencia de actos de los personajes, son los hechos individuales de cada personaje. Ya, y el carácter que toma la historia en este caso. Por ejemplo, si es una historia donde el argumento es obvio o lineal, o el argumento es en raconto, o sea, la persona cuenta desde un presente, mirando hacia el pasado, o sea, a través de flashback, que la persona cuenta la historia desde un presente, mirando así hacia el pasado, pero volviendo al presente, todo va a depender del tipo de historia que se esté contando. Pero esas son las formas que existen dentro del género narrativo. Ahora, los diálogos siempre están presentes en el género narrativo, pero a diferencia de lo que sucede en el género dramático, no aparece especificado. Por ejemplo, no dice ahí Juanito está diciendo tal cosa o Pedrito va a decir tal cosa. No, se desarrolla la acción como lo vemos acá, miren. ¿Ven? Por ejemplo, ahí hay una conversación entre el joven, que es un joven campesino, con su esposa, pero no aparece que esté hablando la esposa y diga tal cosa. En algunos cuentos aparece, pero en otros no. Sin embargo, se infiere que hay un diálogo entre los personajes. Esas serían como las características eh, fundamentales del género narrativo. Es el género con el cual nosotros más nos familiarizamos, porque estamos acostumbrados a leer cuentos, a leer mitos, a leer novelas, a leer leyendas. Sin embargo, también existen otros géneros, como los que estamos viendo ahora, el género dramático, por ejemplo, y el género lírico, que también existen y que son muy interesantes de conocer un poco más. Ahora vamos a pasar al género lírico. ¿Qué es el género lírico? Bueno, tiene que ver con todo lo que fue escrito para ser cantado. De hecho, lírico viene de lira, ¿ya? Que era un instrumento musical. Por lo tanto, toda la poesía fue escrita en algún momento para ser cantada. Por lo tanto, es muy musical el género lírico, la poesía. Nos vamos a poner aquí en el ejemplo del poema para que ustedes puedan entender bien este concepto. Después, más adelante, vamos a conocer un poco más del género lírico, de su historia. Ahora queremos ver algunas de sus características más importantes. Por ejemplo, el género lírico se caracteriza por tener siempre un hablante lírico. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que es como el narrador, pero que es quien cuenta o canta el poema, diríamos, que es muy diferente del poeta. El poeta es quien escribe la historia o que escribe el poema, pero el hablante lírico es quien lo expresa por dentro. Ahora, ese hablante puede tener distintas actitudes o intenciones. A eso se le llama intención enunciativa, apostrófica o carmínica. Va a depender de la intención que tenga el hablante lírico. Esto nos sirve para entender un poco cómo está tan dentro del género lírico la expresión del sentimiento. Siempre eso es lo primordial, a diferencia de la narrativa y a diferencia de la dramática. ¿Ya? Otra característica que tiene el género lírico también es que el poeta se expresa en primera persona. Normalmente el hablante lírico habla de él, ¿ya? De él. Y también las características que tiene es que la poesía puede demostrar cualquier tipo de sentimiento.
positivo o negativo, ¿ya? Positivo o negativo. Pueden ser el amor, la ternura, el amor filial, pero también puede ser la muerte, la depresión, cualquier tipo de sentimiento el hablante lírico puede manifestar a través del poema. Ahora también existen ciertas características que tienen que ver con que el poema normalmente es breve, ¿ya? No existen poemas que sean como una novela. Las novelas pueden tener 400, 500 páginas, las más largas. Sin embargo, los poemas tienden a ser más breves. Existen poemas un poco más largos, pero nunca se extienden más allá de las 6 o 7 páginas. Siempre son breves los poemas porque de ahí se puede ver con eso suficiente para demostrar la intención que busca el hablante lírico. Otra de las características que tiene la poesía es que la expresión poética se manifiesta siempre a través de un lenguaje musical. Es decir, cuando analizamos cada una de las estrofas y de los versos, encontramos cierta musicalidad. Por eso hablamos antes de la métrica, que es el análisis de los versos, porque no están hechos al azar. El poeta escribe la poesía siempre buscando que tengan una rima. Puede ser una rima sonante sin sonido y una rima consonante con sonido. Pero siempre la idea del poeta y del hablante lírico es que cuando uno lea un poema tenga cierta musicalidad, porque recuerden que la poesía fue escrita para ser cantada, a diferencia del género narrativo, que solamente es para ser leída, y a diferencia del género dramático, que fue escrita para ser representada. Esas diríamos que son las características generales del género lírico. Más adelante nos vamos a centrar en él y vamos a poder aprender un poquito más de todo esto que estamos conversando. Recuerden que este video tiene como objetivo que ustedes puedan entender las diferencias entre los distintos géneros. Ahora, vamos a hacer un repaso general. Primero debemos entender que la literatura en general, la literatura, toda la literatura, o sea, todos los libros que conocemos, pertenecen a uno de estos géneros, narrativo, lírico o dramático. Estamos hablando de ficción, ya no estamos hablando de libros de historia, no estamos hablando de un periódico, eso pertenece a otro tipo de género. Estamos hablando de literatura, libros de ficción. Entonces, se dividen en tres partes: el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Nosotros estamos viendo el género dramático y estamos haciendo un repaso ahora para que podamos identificar a qué corresponde cada texto. El género narrativo siempre cuenta una historia, de hecho viene de narrar, narrativo, y tiene ciertos aspectos que lo caracterizan. Normalmente se escribe en prosa y tiene un narrador, un tiempo, personajes y un ambiente que lo determinan. El género lírico, por otro lado, normalmente se escribe en verso y en estrofa, aunque existe también en prosa, pero en menor cantidad. Tiene un hablante lírico quien expresa los sentimientos que tiene el poeta. Estos pueden ser positivos o negativos. Normalmente son breves, a diferencia del narrativo. Y el género dramático es aquel texto escrito para ser representado por medio del teatro. Y su principal característica es el diálogo y el conflicto a través de sus personajes. Nosotros durante la clase vamos a seguir viendo esto más a profundidad. Y vimos también distintos ejemplos del género narrativo. Acá tenemos el cuento El espejo chino, ¿cierto? El espejo chino, que muestra las características que tiene el texto narrativo, ¿cierto? Está separado por párrafo, escrito en prosa. Acá tenemos un poema hermoso, No te rindas, de Mario Benedetti, que ahí se ve muy bien cómo está separado en estrofas y dividido en verso. Y después tenemos un simpático texto dramático que se llama Una cucharada de tu propia medicina, de Clara Pérez, donde se ve cómo es el género dramático, cómo es el texto dramático, cómo se ven los personajes, los actos, cómo se ve cada uno de ellos cuando intervienen, y también algo del lenguaje de las acotaciones. Entonces, ahora con este video podemos entender las diferencias que existen en los tres géneros literarios, para que cuando volvamos a clase y podamos volver a ver el género dramático, nos quede claro cuál es la diferencia entre uno y otro. Espero, chicos, que el video les haya gustado y sobre todo que les sirva para poder entender la diferencia de aspectos que tienen los géneros literarios y cómo la literatura, con estas divisiones, nos ayuda a entender mucho mejor cuando leemos un libro, un poema o un texto dramático. Cuídense, que estén muy bien. Fue un gusto poder conversar con ustedes.